Buenas tardes, jóvenes. Nos quedamos en la clase pasada en lo que nos faltó analizar fueron las clases de propiedad, ¿no? ¿Verdad? Estamos dentro del contexto de estudio de derecho de dominio, es decir, el derecho real sobre cosa propia. El único derecho real sobre cosa propia es el dominio. Y nos quedamos pegados en lo que era la clasificación o las clases de propiedad que existieron en Roma. Este video simplemente complementa el estudio que tienen que hacer ustedes del video con el análisis del PPT correspondiente, que es un poquito más técnico, más teórico y que puede a lo mejor tal vez ser asimilada a esta materia a través de este video. Esa es la idea. Pero tienen, les insisto, tienen que leer, ver bien el video y ser complementado con este video. ¿Mm? Bueno, hay cuatro clases de propiedad que fueron reconocidas. En primer lugar está la propiedad unitaria, que es la parte del video que estaba cortado, pero que se escucha claramente, así que no veo que haya ningún problema. Uno es la propiedad civil. La propiedad civil o la propiedad también llamada propiedad quiritaria, que era la propia del ciudadano romano o del latino con jus commercio, o sea que tenía la posibilidad de hacer actos jurídicos de transferencia de propiedad, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿quién podía ser propietario civil? O, y naturalmente, respaldado por el derecho civil y en especial por la acción reivindicatoria. Pues la acción reivindicatoria, recuerden que es la que tiene el propietario que en caso de perder la posesión de la cosa puede recuperarla. Entonces, ¿quién era propietario civil? En primer, tenía que tener los tres grandes requisitos. Primero, tenía que ser ciudadano romano, latino, o latino con el jus comercio, tenía que ser una cosa susceptible de ser adquirida, o sea, una cosa de intracomercio, corporal, porque recuerden la regla general, y hasta antes de la clásica, es que no se podía adquirir cosas incorporales, cosa corporal, y mueble o inmueble, mancipi o nec mancipi. Pero naturalmente quedaban afuera, por ejemplo, las cosas de comercio. Esas cosas no se podían adquirir. Y además, lo tercero que es necesario un modo de adquirir. A ver, les voy a decir esta cuestión, ¿cómo se adquiría la propiedad? Para tratar de explicar el modo de adquirir, porque vamos a ver los modos de adquirir, pero en detalle. Vamos a tratar de hacerlo así, muy simple para que lo entendamos. En Roma, uno adquiría la propiedad, primero, porque tenía que tener un título, por ejemplo, celebraba un contrato, vamos a hacerlo a través de un ejemplo del contrato de compra-venta. Entonces teníamos, por ejemplo, que A iba donde el jurista, ese antiguo, viejo y poco y muy confuso Rodrigo Varios, y va y le dice a Rodrigo Varios, oye, ¿y ese esclavo? ¿Cómo se llama ese esclavo? Se llama Sócrates, le dice Rodrigo Varios. Te lo compro. Entonces, Rodrigo Varios le dice, te lo vendo, lo vendo. Entonces, va y se lo compra. Ya han celebrado un contrato naturalmente de compra-venta. Por la celebración del contrato de compra-venta, que le compra el esclavo Sócrates a Rodrigo Varios. ¿Se hace propietario? La verdad es que no. No se hace propietario. No se hace propietario por la simple celebración de una compraventa, que vendría siendo el título. El título. No, porque además es necesario un modo o una forma de transmitir la propiedad. Porque si al momento de celebrar el contrato por una compraventa, lo vamos a ver en detalle, lo único que hemos celebrado es contraer ambas partes obligaciones. ¿Cuál es la obligación del contrato de compraventa? La obligación del vendedor es entregar el esclavo Sócrates, Rodrigo Varios. La obligación del comprador es pagar el precio. Eso solamente han sido el contrato de compraventa, fuente de obligaciones. Pero por la celebración propia del contrato de compraventa, no es propietario. No es propietario. No es propietario, sí, aunque sea ciudadano romano, aunque sea una cosa susceptible de adquisición, sino que además es necesaria una forma o un modo de transmitir esa propiedad. Y lo vamos a ver que la regla, lo normal en Roma era, si era una cosa mancipi, se hacía a través de la mancipatio o de la iurisdictio, y si era una cosa nec mancipi, simplemente como por ejemplo la perrita Aramis, era simplemente por una tradición, es decir, una forma de transmisión de la posesión de una cosa al comprador, pero con ánimo de transferir. O sea, no cualquier entrega era tradición.
No cualquier entrega era una tradición, porque si yo entrego una cosa a través de un contrato de arrendamiento al arrendatario, no le estoy transfiriendo la propiedad, porque es una entrega, pero no es una tradición. La tradición es el modo de transferir la propiedad como antecedente posterior a la celebración del contrato de compra. Entonces, para adquirir la propiedad había que tener un título y había que tener un modo de adquirir. Y sin perjuicio de que había que ser ciudadano romano y una cosa susceptible de adquisición. Ahí tenemos, por ejemplo, el típico caso de propietario civil. Insisto, va donde Rodrigo Arias, le dice, te compro el esclavo Sócrates. Rodrigo Varios le dice, conforme. ¿Cuándo se hace propietario? Cuando Rodrigo Varios le entrega el esclavo Sócrates, ¿a través de qué? De una emancipación. ¿Por qué? Porque es una res mancipi. La res mancipi era transferencia, el modo de adquirir era por emancipación. Entonces ahí tenemos, fíjense, el propietario que ahora sí que se constituye propietario civil, se constituye propietario civil A. Esa es la primera tipo de propiedad. Segundo tipo de propiedad, la propiedad bonitaria. La propiedad bonitaria. Dicen algunas fuentes, y eso aparece en el PPT, que en términos, hay muchos autores que señalan que en realidad existían dos tipos de propiedad. Una la propiedad civil y otra la propiedad bonitaria. Y que dentro de la propiedad bonitaria había que distinguir la propiedad bonitaria propiamente tal, la propiedad peregrina y la propiedad provincial. Pero en realidad, para efectos metodológicos, digamos que habían cuatro clases de propiedad. ¿Cuál era la propiedad bonitaria? La propiedad bonitaria era aquella propiedad que normalmente fallaba, o la cosa, o fallaba normalmente la legitimidad en el modo de adquirir, o sea, el modo de adquirir no era apto. ¿Cómo nace esta figura de la propiedad bonitaria? Fíjense, sigamos en el ejemplo. Ya le compró el esclavo Sócrates a Rodrigo Arias. Entonces, es el propietario, sí. Y después se acerca N. N le dice le dice, ¿sabes qué más tienes tú el esclavo Sócrates? Yo te lo voy a comprar. Se lo compra. Entonces, celebran un contrato de compraventa y por esa compraventa ya sabemos que NN no es el propietario. Entonces va a ser necesario un modo de adquirir. ¿Cuál? Nuevamente la emancipación. La emancipación va a traer. Pero no se hace la emancipación. Y simplemente le hace una tradición, es decir, le hace una entrega del esclavo, toma, aquí está el esclavo, ¿ya? Pero sin la ceremonia de la emancipación. NN, ¿adquiere la propiedad? No, no adquiere la propiedad. Entonces adquiere simplemente la posesión. Y por eso se dice que la propiedad bonitaria en realidad, más que propiedad, es simplemente una posesión. Es una posesión. Pero bueno, pero ¿cuál era el problema que se suscitaba? NN ya había pagado el precio por el esclavo Sócrates a A, pero A posteriormente va donde el pretor y pide a través de la acción reivindicatoria que le devuelvan al esclavo Sócrates. Si seguíamos estrictamente el derecho civil, NN no tenía ninguna forma de defenderse. No defenderse porque si bien es cierto, había comprado el esclavo Sócrates había pagado por un precio, no se había hecho la emancipación. Y si faltaba un modo de adquirir, en realidad no era propietario. Entonces era simplemente poseedor. Y en estricto rigor, la acción reivindicatoria iba a resultar y iba nuevamente a recuperar el esclavo Sócrates. Y incluso INN había perdido lo que había pagado. Esta situación a todas luces era injusta. Era injusta. Este es el caso típico de cómo nace la propiedad unitaria. Pero hay más casos que pone el profesor Guzmán. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué hizo el pretor? Dijo, no, aquí en base a el sentido de justicia y de equidad, nosotros le vamos a proteger a este propietario unitario. Entonces, este propietario unitario, en definitiva, fíjense, ¿cuándo se va a ser propietario en definitiva? Porque es poseedor, no es propietario, porque ha faltado la emancipación en la transferencia del esclavo Sócrates. ¿Cuándo se va a hacer propietario? Se va a hacer propietario por su camión, por el transcurso del tiempo y cumpliendo además otros requisitos que vamos a ver cuando estudiamos la usucapión. ¿Pero va a llegar a ser propietario? Sí, pero mientras tanto es un propietario unitario, es decir, un poseedor que va a adquirir posteriormente la cosa por usucapión. Pero en el intertanto, como propietario unitario, va a tener ciertos mecanismos de defensa, en especial
contra el propietario, en este caso A, que le vendió el esclavo Sócrates sin la emancipación y que lo intenta recuperar a través de la acción reivindicatoria. ¿Se entiende o estoy hablando en chino mandarín? Tienen que asimilarlo, lean, vean el PPT de nuevo, estudien. ¿Qué pasaba en definitiva en esta situación? ¿Cómo defendíamos al propietario bonitario de la acción reivindicatoria que ejercía el propietario para recuperar el esclavo Sócrates que no se había hecho la emancipación? Bueno, como era una compraventa, el pretor le otorgó al propietario bonitario una defensa contra el propietario, lo primero que se llamó la exceptio rei vendicate y tradita, es decir, la excepción de la cosa vendida y tradita. O sea, si el propietario, primero, intentaba contra el propietario bonitario ejercer la acción reivindicatoria para recuperar el esclavo Sócrates, el propietario bonitario le ponía la excepción. Oiga, le decía, un momentito, una defensa. Le decía, un momentito. Usted, si bien es cierto, yo no le compré el esclavo Sócrates por emancipación, pero yo le pagué el precio. Yo le pagué el precio. De tal forma que usted, esta acción reivindicatoria, yo la voy a paralizar a través de esta excepción porque usted igual me hizo la tradición. Y yo estoy en vías de usucapir, o sea, de ganar la propiedad civil, ya propiamente tal, por la usucapir. Y ahí con eso paralizaba la acción del dueño, porque sigue siendo dueño, ¿ah? Para recuperar el esclavo. Entonces tenemos la primera defensa, que era la exceptio rei vindicate traditae, de excepción de cosa vendida y traída. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si el verdadero propietario transfería al esclavo Sócrates no por un título de compraventa, sino que, por ejemplo, por donación? ¿No? Supongamos que después vamos a estudiar la donación, que es un contrato que tiene ciertas características, pero para efectos de, en este momento del curso, lo podemos perfectamente. ¿Qué pasaba si en realidad no le vendía eso, se lo regalaba a enero? Bueno, podía poner, y quería, posteriormente se arrepentía y quería recuperar su esclavo. Entonces iba a ejercer ¿cuál? La acción reivindicatoria, naturalmente, que es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Podía poner NN, que es el que había recibido la donación, la excepción de cosa vendida y traída, no. Pero sí podía poner, cuando no se tratara de venta, sino que por otro título, como por ejemplo la donación, la excepción de dolo. ¿Se acuerdan que la excepción de dolo y la acción doli, la excepción de doli era como un término que a mí me carga, como dicen, como el bolsillo payaso? O sea que cuando ya no tenemos nada, ponemos la excepción de dolo. Bueno, a través de la excepción de dolo, también el pretor autorizaba a este propietario bonitario a paralizar la acción reivindicatoria del propietario. Tercera, era la acción publiciana. La acción publiciana. Por ejemplo, supongamos que se ha realizado la compraventa entre A y NN con respecto al esclavo Sócrates y sin emancipación, simplemente por la entrega, por la tradición, y posteriormente el dueño llega y se lo quita. ¿Y por qué se lo quitó? Porque es mío, es mío. Entonces, fíjense, NN, que perdió, que era propietario de ella, pero que perdió la posesión para recuperarla contra el dueño, podía ejercer la acción publiciana, que es la acción del poseedor no dueño contra el dueño no poseedor. Una acción real persiguiendo la cosa. Después vamos a analizar bien lo que es la acción reivindicatoria y lo que es la acción publicitaria. Pero estas eran las ventajas que tenía el propietario bonitario, que en definitiva, fíjense, era un poseedor. Posteriormente, esa ya sería la propiedad bonitaria. Ojo, en el libro del profesor Petit, en los enlaces, no solamente yo solamente he puesto el caso más típico de propiedad bonitaria, es decir, la adquisición de una cosa mancipi sin el modo de adquirir mancipación. De ahí nace. Pero también puede ser cuando yo adquiero una cosa mancipi, una mancipi, de alguien que no fue propietario. Ese es otro caso que pone el profesor Guzmán. ¿Ah? Por ejemplo, A le vende a NN
el esclavo Sócrates, pero nunca ha sido propietario. Se lo entregaron a alguien por comodato, se lo dejaron ahí guardado por depósito, y se quiere aprovechar y lo vende. Y aquí es una pregunta de examen. ¿Se puede vender la cosa ajena? Como que está haciendo A. ¿Se puede vender la cosa ajena? Bueno, dejémoslo ahí. En este caso, como propietario unitario, es decir, que había pagado un precio por una cosa mancipi o mancipi, la perrita de mí, mancipi, o el esclavo Sócrates, una cosa mancipi. Pero de un no dueño también era propietario unitario y tenía además estos mecanismos de defensa, que era la gran ventaja de la propiedad unitaria. Propiedad unitaria que se iba a mantener ¿hasta qué? Hasta que pudiera constituirse en propietario por usucapión, es decir, por el transcurso del tiempo y reuniendo otros requisitos, pero fundamentalmente el transcurso del tiempo, porque además tenía que ser poseedor de buena fe y tenía que poseer justo título, que era el caso naturalmente para usucapión. Dice los apuntes, y ahí no se confunda porque vamos a analizar, la acción publiciana de este último mecanismo solamente se otorga al poseedor que está en posibilidad de usucapión, no a cualquier poseedor, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero tienen que ahí ver el PPT. Propiedad civil, propiedad unitaria, mecanismos, ventajas de la propiedad unitaria. Es decir, la propiedad unitaria se iba a mantener en su calidad hasta que fuera ese propietario unitario, poseedor, en definitiva propietario, gracias a la usucapión, superando la imperfección, es decir, el modo de adquirir que no se había vendido por mancipazón. En este caso, de la cosa mancipa, naturalmente. Tercera es la propiedad peregrina, es decir, aquel peregrino que negocia con ciudadanos romanos, adquiere una cosa, pero no podía ser propietario porque no tenía la primera calidad, no era ciudadano romano o no era latino con el jus commerce. Pero igual, fíjense, y porque ya había pagado un precio, el pretor también sale a defenderlo. Entonces le da acciones reales, ¿ya? Le da acciones reales con la ficción, o sea, suponiendo que fuera ciudadano romano. Entonces, ahora, tiene menores protecciones que el propietario unitario, naturalmente, pero también tiene una protección, o sea, el peregrino, es decir, que no era latino con el jus comercio, peregrino podía adquirir cosas ya como si fuera un propietario civil. ¿Era propietario? No. ¿Era propietario unitario? Tampoco, porque le faltaba esta calidad de ciudadano. Pero igual, si podía, si había pagado un precio y si se había cumplido los requisitos, como si hubiera sido un ciudadano romano, se le da una acción real para recuperar la cosa que hubiera perdido, con la ficción, entonces, poniendo en la fórmula, como si se fuera ciudadano romano. Esa es la propiedad peregrina. Y la propiedad provincial, ahí tienen que ver el apunte, es referente a fundamentalmente aquellos terrenos que iban ganándose por la guerra. Por la guerra, o sea, fuera del suelo itálico o fuera del suelo que fuera Italia, pero que tenía el jus itálico. Entonces, este suelo provincial, por ejemplo, imaginémonos que Roma gana terreno en España, ¿no? ¿Tenían el jus italium? La verdad que no, porque eran territorios recién ganados. Esos territorios eran fondos provinciales, y esos fondos provinciales no cabía la propiedad privada, porque eran del ayer público. Pero eso se refiere a la propiedad provincial, que necesariamente los que se hacían cargo de estos terrenos que eran del ayer público, no necesariamente tampoco eran propietarios, eran poseedores. Pero ahí tienen que ver bien el PPT. Y esa es la explicación con respecto a la propiedad que aparece en el PPT. Además, y ya terminamos con el tema, hablamos de las formas de término de la extinción de la propiedad y aparece muy claro en el profesor Petit. Primero, cuando la cosa deja de existir. O sea, por ejemplo, en el caso que he propuesto, que el esclavo muere. Segundo, cuando la cosa deja de ser jurídicamente susceptible de propiedad privada, o sea, pasa a ser extracomercio. Y aquí pongo un ejemplo, fíjense. Un esclavo al ser manumitivo, claro, o sea, pasa a ser libre. Un terreno destinado a sepulturas que se convierte en locum religioso, en una cosa extracomercio por religión. Tercero, cuando se posee en propiedad un animal salvaje, mira qué bonito.
cuando se posee en propiedad un animal salvaje que recobra su libertad. Ahí se extingue la propiedad que podía haber tenido, se extingue. Y además se le agrega también aquel poseedor que gana también una cosa de la cual no es propietario, pero la gana por usufructo. Entonces son las formas de extinguir la propiedad. ¿Mm? A ver, dice, fuera de esta hipótesis, agrega una cosa que no es menos importante. La propiedad es perpetua, dice, en el sentido que el tiempo no ejerce influencia en ella. La propiedad de una cosa puede pasar de una persona a otra, o sea, por una compraventa. Se transmite, pero no se extingue. Ahora sí, ya podemos iniciar el estudio de la posesión. El estudio de la posesión. Vean, por favor, los PPT. Si no entienden, googleen, vean videos, YouTube, vean de nuevo a este caballero, vean el análisis que se hace el PPT, que lo traté de hacer a través del video para hacerlo un poquito más ágil, porque el video la verdad es que me quedó bien fome, el del análisis del PPT.